vuelvo a presentar. Mi nombre es José Gaitán, se dice former extensionista, no sé si dice castellano, fui extensionista de concilio. ¿Qué significa esto? La Legión comienza en 1921, como ustedes saben, en Dublín. El hermano Frank Duff, que venía de ser de San Vicente de Paul, y decidió comenzar la Legión de María, y a medida que fueron pasando los años se fue estableciendo lo que ustedes conocen el manual de la Legión de María, a través de las experiencias. Y era un hombre que tenía un trabajo muy importante en el gobierno, y por lo tanto sacrificó ese trabajo, lo dejó para dedicarse de entero a la Legión de María. Y él fue el que la lleva a Escocia en 1928. O sea que la Legión de María en Escocia cumplirá en otros 3 años los 100 años. Y bueno, nosotros acá en la Argentina cumplimos 75 años. Como ustedes saben, el primer presidio fue en Catamarca por una enviada que era de nacionalidad filipina, Joaquina Lucas. Pero hablando con un enviado, que ustedes lo podrán seleccionar porque fue el que vino después de Alfonso, él dijo que había un sacerdote polaco que trabajó en China, conoció la Legión ahí, porque dicho sea de paso, la Legión en China fue muy fuerte y fue perseguida, y tenemos muchos legionarios mártires. Antes tenían una foto, que era librería ambulante, y eran chinos. No sé si todavía está, no creo que ya no está esa foto. Y él trajo un manual a la Argentina en inglés, y así comenzó el primer presidio. Después vino la hermana. ¿Cómo se difunde la Legión de María? Por medio de los enviados, que le llamamos enviados, y extensionistas. El extensionista es un grado menor. Y así tuvimos a Del Queen, que fue en África, que la consideramos como Alfonso, ¿no es cierto? Se ha abierto el caso de canonización, santa, trabajo muy duro. Tuve el privilegio de estar en su presidio, en Dublín, hace 6-7 meses. Cuando me dijeron eso me sorprendió. Van por la reunión 5.000, algo así. Y en ese mismo establecimiento, que es una casa, la Legión de María tiene varias casas en Dublín. Y primero fui a un presidio, eran hombres, bien mayores. Y después, en la otra sala, el presidio de mujeres. Y qué raro. Parece que los irlandeses no son mucho de mezclarse, ¿no? En el sentido de tener un presidio mixto. Entonces, un hermano que es tesorero del concilio esperaba por mí. Dice, ¿cómo te demoraste tanto? Le digo, hermano, es que tuve que estar en las 2 reuniones. Primero terminé una con nosotros y después ir a la otra. Se metía en otra. Entonces, así se extendió la Legión, enviados a diferentes partes del mundo. A Estados Unidos, Canadá, México, toda América Latina, con la llegada de Alfonso, fue extraordinario, porque un santo, un hombre muy capacitado, vinieron 2 hermanos, llegaron a Colombia y ahí los recibió Joaquina y Pasita Santos, pensionista, y bueno, empezó por toda América Latina, como ustedes saben. Y el primer presidio fue en Buenos Aires, en Adrogué, por lo que tengo entendido. Sí. Y ahí está la sede del Senato, del Consejo Nacional, de la cual nosotros formamos parte. Usted ya estaba, hermana Gladys, ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí tiene 2 casas, la digamos. ¿Qué hizo Frank Duff cuando comenzó? Si bien es cierto, nos especializamos en visita domiciliaria, quiso emprender lo que llamamos, usted mismo sabrá, los trabajos heroicos. Y fue ir a la casa de Zipa,
donde están las chicas prestando servicios, y había que sacarlas de ese ambiente. Y allí se encontró Rondaf con muchas caras conocidas frecuentando esos lugares en Dublín. Y ahora el folclore irlandés está en las canciones mencionando a la Virgen de María por ese trabajo que hicieron. Ah, mire qué bonito. Sí, pero había que proveerles un lugar donde vivir y alimentarles. Y hasta la fecha ahora está en la misma calle donde está el Consejo, que se reúne el Consejo Mundial, están las oficinas, está el Morning Star, que es de los hombres, un hostal, y más arribita el Sinacheli, que es de las mujeres. Y más arriba la casa de Randaf, que ahora es un museo. Ese trabajo fue uno de los trabajos heroicos, y también la enviada Roberta Cono, que fue mi esposa, hizo ese trabajo en Chile y en Glasgow. Llegaron a tener así un contacto frecuente, y la chica trabajando en la calle, ¿no? Hasta le daba el dinero a mi esposa para que le cuidara, porque el peligro no es solamente trabajar en la calle, sino los que viven de ellas, por los tantos otros peligros que pueden pasar estas muchachas, ¿verdad? Y acá se intentó hacer, pero tuvimos mucha resistencia por el lado del obispado y otros dirigentes de la región, que sí lo consideraban algo muy difícil, o no sé, una cosa que no logramos hacer esos trabajos. Y por supuesto a nadie se le pide que haga algo que no lo siente, pero que lo tenemos que emprender algo difícil, porque nuestro espíritu también se alza para emprender la obra canaria, ¿cierto? Y como ustedes saben, todo depende de nuestra oración, de la Eucaristía, de las oraciones, que es la parte columna vertebral de nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Y qué le quiero decir? Como ya sabemos, hicimos un proyecto de qué se trata de la religión. Si hubiera leído gente por primera vez, lo podríamos haber explicado. Es la religión semanal. Y Noel Lynch, este enviado que vino después de Alfonso, en vez en cuando me mandan algunas grabaciones y contándome sus experiencias. Él es corresponsal con varios consejos acá en Argentina, con Bolivia y con Paraguay. Y él me dijo, el último mensaje que me mandó es un caso. Dice, cualquiera de nosotros puede formar una religión donde vea que hay campo fértil o que hay oportunidad, donde hay gente que le gustaría ser parte. Entonces me contaba que esta maestra no era legionaria, pero tenía un manual de la religión, lo leyó bien y fundó la religión. Y después se contactó con el Consejo Regional que correspondería a esa zona, y empezaron con un presidio, y ahora es un comicio. Y tienen, creo, en una parroquia, 120 legionarios. Qué hermoso. ¿Cuánto? 120. Y eso quiere decir que realmente es una manera de que el tema de extensión puede tener, o podría haber diferentes maneras de poder reclutar gente. No todas las parroquias tienen las mismas características, no se da el mismo. Hay sitios que vamos
Y es facilito, como decía, ¿qué hace? Hablamos en la misa, después que el sacerdote da la bendición, y afuera, lo que le llamamos reclutamiento columbano, que creo que es porque los sacerdotes están curbanos, creo que empezaron ese sistema, y resulta mucho. Yo una vez, no tenía tanta experiencia en esto, hice la charla, bueno, y no había nadie tomando nota. Bueno, entonces nos perdimos una cantidad de contactos. La segunda vez ya resultó. Y llamamos a una reunión informativa, es decir, lo anunciamos en el domingo, la reunión la hacemos para el lunes o martes, la reunión informativa. Y también depende mucho del sacerdote, ¿verdad? Porque hay sacerdotes que son marianos, sacerdotes que les gustan, muchos no la conocen bien, y es nuestro trabajo hacerla conocer. Y si el sacerdote realmente tiene interés, 90% del éxito está ahí. De otra manera, trabajamos como ovejas sin pastor. Aunque la religión tiene la bendición que tenemos esto, que saben, el manual, y que realmente podemos sobrevivir igual, aunque no tengamos un líder, porque tenemos una organización. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes ahora aquí? Que están tratando de fortalecer. Yo pensé que ya había 2 personas en Puerto Rico y se están preocupando de que vuelva la región a San Vicente Ferrer, porque yo lo considero un punto central. Sí. ¿Vio? Para mí lo es. Y bueno, surgirán miembros de una manera u otra si seguimos insistiendo y usando toda la experiencia que tenemos. ¿Qué otra cosa les puede decir? Nosotros, en cierta manera, cuando andábamos full time, lo que se dice a tiempo completo, naturalmente formábamos 5 presidios, uno para cada día, pero porque estábamos dedicados a tiempo completo. En el caso de San Luis, entonces cuando yo salí de extensionista desde Mendoza en el año 75, mi primera parada fue San Luis y la hermana Roberta a Salta, con otra hermana. Y nos juntamos en Córdoba. San Luis pertenecía a Córdoba. Y yo estaba con un hermano irlandés que vivía acá, vivía en aquel Tomba. Y venía a las reuniones del presidente de San Vicente. El presidente de la curia adulta era de San Vicente, la presidenta de la curia juvenil también era. Y se casaron. Eran de acá, eran locales. Así que San Vicente tiene una historia en religión. Sí, claro. Y eran 2 hermanos irlandeses que vinieron, que se llama Íncole María. Bueno, que me decía enviados, pensionistas, Íncole María, que significa mensajero de María. Pero ellos tienen que trabajar en un trabajo normal para ganarse el sustento. Y uno duró 6 semanas, 8 semanas. Un mosquito creo que lo atacaba. Entonces le comprábamos los espirales a los pobres irlandeses. ¿Y qué tal les fue? No pasa nada, todavía nos pican un mosquito tremendo. Y dije, mira, y no lo había entendido, no sabía que había que ponerle fuego, ¿no? Entonces era la experiencia por el muchacho. Pero uno se quedó, y nosotros los legionarios buscamos trabajo. Y toca que fue una protestante que le consiguió trabajo, una evangélica. Y él cada vez que viene a Mendoza, que vive en Uruguay, ¿no?, le gusta ir a ver la fábrica donde él trabajaba, así por esa, ¿cómo se llama? Nostalgia, ¿no? O sea, y con él trabajamos en San Luis, formamos 5 presidios. No me acuerdo si fue 1 o 2 semanas, creo que fue. Llegamos a Córdoba, tuvimos un congreso organizado por Roberta y
estábamos en Río Cuarto y teníamos que ir a hacer congreso, que son 200 kilómetros para la capital. Y en esa época estaban problemas de guerrilla, la subversión. Sí, Y Córdoba muy revolucionaria. sí, son. Y nosotros necesitábamos echar nafta en auto. Y vamos a la estación de servicio y sale uno con una ametralladora. Oh, mira, pegué un susto que todo el camino a Córdoba fui enfermo del estómago. Oh. Mi debilidad, sí, los nervios. Y llevábamos legionarias del Río Cuarto a participar de este congreso. Y algunos hermanos decían, no, ¿cómo van a formar 5 presidios en una semana? No, calidad mejor que cantidad. Ese es otro problema que a veces podemos tener en Legión, en algunos casos. Que los mismos jefes, no solo en Legión, en toda institución, son los que ponen más obstáculos Sí. y son los que a veces no cooperan o le quieren dar demasiada regla, asustando a la gente, Sí. y eso nos echa por tierra un gran trabajo. Desafortunadamente, yo soy partidario de que a veces somos nosotros los que tenemos que tener una actitud diferente y no hacer tanto problema atraer nuevos miembros. Yo siempre lo repito. Pero bueno, yo les dije, ustedes deben considerar que nosotros estamos todo el día. Si yo voy a hacer una charla, una reunión informativa, el lunes, el martes salgo a trabajar con ellos. Y así, tengo otra reunión el martes, el miércoles salgo a trabajar con ellos. Que tengo 5 reuniones en diferentes parroquias, ¿no? Y es así. Ya les digo, es más fácil a veces en los barrios. Yo pensé que había para las catedrales son un poquito más difíciles, ¿cierto? Diferentes tipos de fieles entregados a, no sé, será hay más quizás en los pobres o más disposición o más caritativo, no sé por la palabra, que no temen estar, no son mezquinos con el tiempo, no sé, no obstante, en Loreto persiguen que han trabajado muy bien, no sé si trabajan ahora, si todavía están, como recién llegado, no sé mucho. Ahora, creo que ha afectado mucho el tema de la pandemia, o como decimos, la pandemia, ¿no? Y eso, por lo que me comentaban los hermanos de Barrio Limé, ellos tenían muchas presidias y muchas dejaron de existir por ese problema. Ahora, ¿qué más les puedo contar? Yo pienso, yo fui muy duro personalmente para entrar, porque yo era un católico así mediocre, o sea que mucho respeto por la iglesia, pero no estaba consciente de mis deberes como católico, ¿no? Menos del apostolado. Entonces como que me visitaron 2 o 3 veces, gracias a un gran presidente que es excelente de la Asunción, y cuando no entré directamente, fue a una no sé si les comenté, algo que organizaban en el barrio como para fomentar la amistad con amigos de otros barrios, con esa táctica que vinieron los originarios, ¿no? Y cuando de repente, ya después de 4 reuniones así, la invitación fue a la parroquia y eso ya era reunión de Legión. Entonces fue una táctica, una psicología buena. Yo era el primero, pero
Después salieron 16 legionarios de ese barrio. Qué lindo. Y ese barrio tenía apenas 3 manzanas. Mire, un montón. ¿Se da cuenta? Intervencionista. Pero fue una táctica que hicieron de la parroquia, los que estaban más cercanos, así de venir, como si venimos de otro barrio, fomentar una amistad, y elegíamos un tema de conversación, y eso a mí me llenaba mucho, porque era formativo, relaciones padres e hijos, matrimonio, noviazgo, la amistad, temas así. A veces traían como trabajo literario un doctor para que dieran charlas sanitarias. Entonces, escogíamos una señora que prestaba la casa e invitaba a los vecinos, iba a venir un doctor a dar charlas sanitarias. Cosas así, trabajo literario, ¿no? De verdadera devoción a la nación. Pero así como a mí me vinieron a visitar varias veces porque yo dejaba. Y yo llegaba allá, terminaba la reunión y nadie hablaba conmigo. Y digo, nadie se acercaba a decir tal cosa como te va. Entonces, posiblemente era porque tenían que ir a leer las lecturas, hacer las colectas, el trabajo, ¿no? Era eso el problema. Entonces, cuando yo dejaba de venir, me venían a visitar de nuevo. Y yo les dije, la verdad, digo, mira, voy, no veo ese interactuar con los que venimos, son nuevos. Por eso, bueno, José, tenés que entender que aunque estemos en esto, en la religión, no somos perfectos, estamos para mejorar, para ser mejores. Y eso me fue convenciendo más, ¿no? Y cuando me llegó la vicepresidencia del presidente juvenil, no teníamos otro remedio que estar presente todos los sábados en la puerta donde estaba trabajando el pueblo. Porque se cerraron los grupos de adultos el domingo. Quedó el mío más juvenil, que dirigía yo. Y cuando tuvimos 4 o 5 adultos que pasaron 18 años, ahí tocamos nosotros el de adulto. Después de adulto se subió, el juvenil así llegó a tener 10 presillas. Pero porque delegamos, no queríamos ser todos nosotros, delegamos y formábamos oficiales en el banco, no con charlas, sino dándole un poquito de participación en la reunión, ¿no? Creo que otra cosa que ayudó mucho es que cuando celebrábamos un cumpleaños o algo social, invitábamos gente que tiene el joven que no quiere venir a un bailecito, ¿no? En el barrio, que quiere conocer a una chica, ¿ok? Y ahí, los legionarios reclutaban la legionaria, y yo creo que ese también fue otro factor. Yo estoy hablando de la Asunción de la Virgen de Dorrego. Muy bien. Los encuentros cuyanos, no sé si se hacen todavía. No. ¿No? No. Bueno, acá se hacía eso, una vez en San Juan, otra vez en San Rafael, San Luis y Mendoza. Hacíamos encuentros cuyanos. Genial, divino. Hacíamos encuentros, hacíamos la búsqueda del tesoro, lo hemos hecho en San Martín, lo hemos hecho en San Luis, San Juan. Y eso ayuda mucho a esa convivencia, como usted dice, cuando ha viajado a Buenos Aires. Es realmente excitante encontrar a otros hermanos. Claro, se encuentra con gente de otro nunca. Es como si se pone a conversar o a hacer una pequeña actividad y parece que la conociera de hace un montón. O sea, pero eso que se da la relación con la gran familia. Claro, porque se da la relación porque hay apertura de ambas partes. Claro. Y eso no suele suceder a veces que, por ejemplo, por ahí nos cuesta en la misma región. Con los años que llevamos, hay gente con la que es difícil tratar, porque es cerrada, o porque no quiere, o porque no, yo esto no hago, no, esto no, o porque, por ejemplo, hay gente que como hace muchos años están en el no, ¿cómo no va a leer no? ¿Cómo no va a hacer todo el día? Es cierto. Eso me comentaba el otro día una legionaria. Dice, ¿cómo les va a ustedes? ¿Cómo están? Bien, nosotros en nuestro crecido, un abrazo como le estaba contando, las personas que somos. Mire, tenemos un regalito de Dios que se llama José, que sabe un montón. Oh, no, de verdad, se lo que y me dice, no, eso
nosotros, si no sabemos cómo hacer ese, porque somos pocas, Sí. somos grandes y no tienen ni leer el manual. ¿Cómo no van a leer el manual? No, porque si ya no leen, pero por eso no se recibe. Claro. Pero tienen que, el rosario no hay que dejar de hacerlo. Nosotros también ya hemos leído todo el manual, pero Sí. igual lo seguimos leyendo. Sí. Porque nos vamos deteniendo, hacemos el estudio de manual. Nos fortalece. Claro, nuestra presidente nos dice, bueno, hay que preparar, leer tal lectura. O la misma lectura que vamos a leer. Pero ya uno, por lo menos tiene la obligación, el compromiso de decir, bueno, voy a leer más que la lectura, pero no estar mal durmiendo. Pero el ignorante que no lee, que no reza el rosario, que no va a misa, que no lee manual. Y hay otras literaturas también, con la hermana Carla, por ejemplo, el otro día en el grupo de la Medalla Milagrosa, hay otros libros como Un Ejército, y está el libro de Verdadera Devoción a la Nación, que son los trabajos que yo explicaba antes. Sí. Y en el encuentro juliano creo que el concilio no estaba consciente que en el futuro se formara la regla, lo cual vino mi señora vino para tratar de formar la regla, pero necesitaban más curias. Y porque había dos curias, se daban otras curias y sumando San Rafael se podía formar la regla. Estoy hablando de los años 75 o 76. Y hubo oposición, lamentablemente, y se destruyeron grupos esencialmente. Por eso para mí es una gran sorpresa llegar a Mendoza, antes de llegar por este artículo que saca la hermana vicepresidente Columna de Fuego en internet, allí que me comuniqué con ellos, ¿no? Entonces, enterarme que había regla, todas las presidios, las furias que han vivido, realmente fue una gran sorpresa cómo han crecido en los últimos años, porque en muchos sitios han ido bajando. En cambio acá en Mendoza no, incluso han incluido San Juan y Zapala. Y bueno, lo que me sorprende, que están anexados a Rubén, al Senato de Buenos Aires. Normalmente la regla es directo a Dublín. En caso de Corrientes, Santa Fe, cuando llegamos ahí con Roberta, había una curia en Rosario y una curia en la ciudad de Santa Fe. Ahora ya hay una regla, o sea que creció bastante. El Senato de Córdoba, lamentablemente, sufriendo mucho, creo que lo han bajado de rango, es un comicio ahora. Trabajé en Entre Ríos y era un comicio, y tenía como 7 u 8 curias. Había Gualeguaychú, Gualeguay, todo, un montón de curias. Tenía más curias este comicio que el Senato de Córdoba. Era curioso. El Corriente toma cuidado de lo que es Misiones, Chaco y Formosa, me parece. Pero hay un gran espíritu en Corriente, una Virgen de Itatí, ¿no? Claro. Y Catamarca. La Virgen del Valle. La Virgen del Valle. Y en Comodoro Rivadavia, al cual yo les he contado varias veces, me tocó ir ahí, porque yo estaba en Bolivia 3 meses, Roberta, y el concilio le preguntó a Roberta si José quería ser extensionista. Entonces yo estaba ahí y veo ese nacionalismo más bien interpretado, porque eso no tiene que existir nacionalismo entre nosotros. Somos la iglesia universal y en la familia regional. O sea, si alguien viene de Irlanda o de cualquier otra parte a trabajar con nosotros, tenemos que recibir con los brazos abiertos. No decir, no, bueno, usted no es de acá, usted no entiende nuestra idiosincrasia. Nosotros no, pues, la religión de María es igual en todas partes, aquí y en Corea.
es igual, tenemos el mismo manual. Entonces yo me ofrecí al sur, a la Patagonia, pero antes tuve que recorrer bastante para ya estar preparado, porque me tocaba una zona difícil, que se había fundido ya en el Yungue. Y me querían poner miedo en Buenos Aires, me decían, oh no, eso te pasa, morir de frío en la Patagonia, en la Siberia. Y yo me fui, me puesto con calzoncillo largo, gamulán, todo, Bien porque abrigadito. bien abrigadito, morí de calor en el autobús, el calor me puse tremendo. No era tanto, no, porque me fui igual. Y allí fue mi bautismo de fuego prácticamente. Llegué hasta Río Grande, de Tierra del Fuego, vi un grupo ahí. Pero andaba bien, Santa Cruz andaba bien, salvo Chubut que no había absolutamente nada. Pero yo les digo una cosa, todo lo que yo podía colaborar era la experiencia recogida de otros grupos que yo visitaba en el país, en Bolivia, en Chile y Uruguay, que también he estado por ahí. Son experiencias que uno saca. Por ejemplo, yo estaba en Córdoba, trabajé mucho en Córdoba. En el informe del Senatus había lugares que visitaban la retrocería, unos informes extraordinarios, ¿me entiendes? Y eso uno lo siente, ese testimonio de los hermanos trabajando en esas cosas, realmente te fortalece. Y para concluir, yo llegué siempre a la conclusión que es un llamado de Dios, un llamado de la Virgen, que nos cuesta siempre continuar, nos cuesta, pero yo creo que en definitiva es un llamado. Y diríamos que si nosotros, no sé, podemos trabajar, porque mucha gente está necesitando nuestra ayuda espiritual, se nos presentan todos los días, casos de buscarla, en un estado, encontramos gente que realmente necesita la ayuda espiritual, ¿no? Sí. Y entonces uno llega a la conclusión que no estamos por casualidad, estamos en un llamado. Y los católicos sí nos dicen que bueno, no hemos sido así tan emprendedores, pero la Legión sí, la Legión lleva 100 años, nació en 1921. Sí. O sea que para los legionarios no aplica tanto eso, que los católicos son locos, porque somos, yo diría, los únicos que golpeamos puertas, ¿no? Que hacemos las visitas misionarias. Y gracias a Dios que tenemos este sacerdote Pepe, que realmente ha entendido bastante bien, o sea, nos entiende a nosotros los legionarios, y está haciendo ese trabajo con nosotros y con otros hermanos de otras organizaciones. Me parece excelente. Y ahí realmente nos da la Virgen la oportunidad de hacer algo y de hacer conocer la Virgen mundial a otros católicos también. No hay que desaprovechar ningún minuto. José, le pregunto muy cortito. Sí. Usted dice como que al principio no quería entrar a la religión. Después de tantos años de servicio, ¿qué es la Legión de María ahora para usted? ¿Cómo lo puede definir? ¿Qué es la Legión de María en su vida? Y yo digo que es la parte principal, la vocación, porque yo no me siento, como diría, no llamado, no necesito así no tengo esa de formar parte del partido político y todo eso, por eso para mí no me atrae, pero con la Legión sí encuentro la vocación porque podemos
tanto servir a una persona que tiene un bienestar económico bueno, como a otros que no. O sea, que es una ayuda espiritual. Y doy el caso de un PPC que hicimos a Chile, Peregrinación por Cristo. Éramos muchos, se dividió, y ellos trabajaron en Providencia, que era zona rica. Y una señora les pedía por favor a los originarios, les ofrecía hasta dinero para que sacaran a mi hijo de las drogas. ¿Se das cuenta? O sea que, y a mí me tocó Maipú, que eran Villas Miserias. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro trabajo puede ser a cualquier persona. No somos partidos políticos, nada de política en religión. Entonces, sin distinción, o sea que es allí, por eso forma parte tan importante en mi vida, la Legión de María. Que yo veo que no soy partidario de favoreciendo a ningún partido ni a ningún líder político, solamente con María a servir a Jesús. Bien. ¿Y por qué, si yo le hago la pregunta, ¿qué le diría usted a la gente por qué se tiene que unir a la Legión de María o por qué cree usted que debería servir en la Legión? Sobre todo a los jóvenes. Bueno, es algo muy importante que han mencionado. Nosotros tenemos miles y cientos de miles de vocaciones religiosas, sacerdotales y religiosas que surgieron de la Legión de María. Sí. Entonces eso es un factor súper importante, porque la religión provee muchas vocaciones a la iglesia. Entonces, el hecho de, es duro, sí, rezar el rosario, mucha gente ya le parece un poco así muy fuera de moda, alguna gente se inclina por un misterio, así cuesta, a mí me cuesta todavía, pero bueno, sí, es parte de nada es fácil, tiene que ser fácil para nosotros, tiene que ser cosas que... Pero yo lo que lo recomiendo a los jóvenes, bueno, a todos, es porque es una organización, como decíamos antes, puede sobrevivir hasta en parroquias que el sacerdote va una vez al año. Entonces, teniendo un presidio que puede hacer el trabajo del apostolado, organizando diferentes eventos, trayendo a la gente para que se pueda leer el Evangelio, o hacer la catequesis, o tantos otros trabajos. Hay una gran escasez de vocaciones sacerdotales, pero principalmente, contestando su pregunta, es que muchos grupos surgen y así se desvanecen, lamentablemente, porque no tienen una organización. Si nosotros tuviéramos problemas como ustedes están ayudando acá, en una parroquia o en una provincia, ya los otros hermanos de Buenos Aires van a contemplar la manera de poder ayudarnos. Y así el concilio llega los mensajes, el concilio dice, hermanos de Buenos Aires, ¿por qué no van a echar una mano a Córdoba que están necesitando más presidio? Y se está haciendo eso. ¿Se dan cuenta? Sí. Y esa es la ventaja. Es un trabajo muy duro para los irlandeses. Porque ustedes se imaginan tener que llevar una organización que está extendida en 170 países. Somos como 6 millones de miembros activos y tantos millones de auxiliares. Y todos los meses llegan representantes de diferentes partes del mundo al reino. Sí. Y los hermanos tienen que aprenderlo. Tener corresponsales. ¿Se imaginan que en Buenos Aires, que en Argentina es un país tan grande como Brasil, Estados Unidos, Australia, tenemos varios senatos? O sea, no tenemos un consejo, un solo senato. Y entonces hay que tener un corresponsal con cada uno de ellos. Y hay muchos hermanos voluntarios de Dublín saben castellano, pero tampoco a la perfección de entender todo. Entonces cuando uno va, ellos tratan de hablar conmigo todo lo que más pueden porque quieren mantener el
al día o no sé, Sí, en castellano. Y si no les gusta hablar con los españoles porque hablan muy rápido, súper rápido. Entonces, es un trabajo enorme, pero gracias a Dios, a esta organización, debemos la existencia que a pesar de esta modernidad que se ha notado después del segundo Concilio Vaticano II, donde muchos sacerdotes de muchas parroquias sacaron todos los santos y los llevaron al fondo de la casa y la Virgen ya no era, ya se hizo más cristocéntrico. La Virgen, yo recuerdo estar en una parroquia donde yo vivía cerca de Glasgow, y si quería rezar a la Virgen tenía que dar porque estaba atrás, el altar principal estaba allá. O sea, para hacerlo más cristocéntrico y todos esos cambios que hubo en la iglesia nos podría haber afectado, nos puede afectar a nosotros. ¿Me entienden? O sea, a veces la iglesia trae algunos por otros movimientos que no son tan estructurados. ¿Sí? Pero, pues que viene un sacerdote lo organiza y cuando se va, ¿quién nos sigue? Ya nosotros no. Nosotros tenemos la reunión semanal, tenemos el manual y tenemos nuestro consejo superior. Realmente la gran diferencia. Sí. Es una gran diferencia. Por eso lo recomiendo. Por eso lo Es recomiendo. una organización ordenada y a uno le ayuda para que uno solo se organice y se oriente el día al Señor. Y puede pasar por ahí un día que se olvida, que se le pasa, pero si sabe que tiene la reunión, por lo menos aunque sea el mismo día de la reunión temprano, dice, no, me voy a poner a leer o voy a rezar el rosario si no lo recetas, porque se quiere poner, tiene esa necesidad de ponerse, digamos, en orden para poder ir a la reunión. Porque cuando uno va a la reunión así nomás se nota la ley, que uno no ha leído, que uno no ha rezado, que parece una bolsa de papas en papas. Uno va a la reunión y sí, por lo menos a mí me pasa, ¿no sé? Porque cuando uno no se prepara, pero cuando uno sí se prepara es distinto, uno está más atento a la reunión, está dispuesta a colaborar, le toma más importancia a lo que se lee, a lo que se escucha, o por ahí a lo mejor hasta si se prepara en la semana, hasta por ahí dice, bueno, hay libros para leer la locución, y lo lleva por las dudas, si se lee bien y si no le importa, pero por lo menos tiene un aporte que hacer. Sí. Pero si no... Y lo importante es que las cosas de Dios siempre son orden, ¿sí? Y en base a ese orden es que ha prevalecido por tanto tiempo la legión, ¿sí? En base a esta organización. ¿Usted qué piensa, hermana, de la percepción suya? Lleva poco tiempo, pero de lo que ha... Sí, con lo que de verdad a mí me ha traído es eso, el sentido de organización y el sentido de saber a dónde se va, el saber dónde se está caminando, el tener los pies firmes sobre la tierra y con el espíritu en alto. Esa conjunción de estar en la tierra con la mirada en el cielo, pero a partir de que está todo muy bien organizado, muy bien pensado y uno camina en consecuencia. No, porque la posibilidad de que podemos rezar por todos, que no queda nadie fuera de la oración, nadie. O sea, me encantó lo que me mandó. Porque yo una vez fui a un retiro y decía, tenemos que rezar por los políticos, dice, y tenemos que decirle, Señor, si te edifica, fortalécelo. Si no si gobernaba mal, ¿no es cierto? Destituyelo, Señor, pero que seas tú que lo remuevas de su... Y a mí me pareció, cuando lo escuché, me pareció medio como violento. Sí. Y después un tiempo empecé a rezar por así, Señor, si es tu... Claro. O sea, si te honra, edifícalo y fortalece. Y si no te honra, Señor, destituye. Bueno. Pero... En una última palabra, ¿qué es María para usted? Y bueno,
Lo decimos en nuestras oraciones de la Legión, ¿no? Bueno, en la Iglesia, que es nuestra medianera ante Jesús. Ante Jesús. Y Jesús es el medianero nuestro ante el Padre, ¿verdad? O sea, ella ya es nuestra Madre Celestial. Ella dio el sí, ella fue elegida, y fíjense en la cantidad de apariciones que hace la Virgen hasta el día de hoy. O sea que siempre está al tanto de nosotros con sus mensajes que trae al mundo, y que no es superstición, no es que es probado, no es que es una cosa que alguien lo hace para traer el turismo o cualquier como se piensa. Cuando empiezan a ver los milagros que hay, y yo creo que nuestra vida es todo un aprendizaje, naturalmente. Todos no sabemos, todos sabemos un poquito, en mi caso, por ejemplo, un poquito de nuestra fe. Pero lo que debemos concientizar es importante. En la misa, sí, están los popularismos, están los movimientos movimiento carismático, los ministros, los legionarios, pero a mí se me ocurre también que dejemos saber a los fieles que es el deber de cada uno de traer a alguien más a misa, ¿no? Porque yo creo que eso no hay mucha conciencia de eso. O sea, para mí, voy a misa, para mi alma, mi compromiso con Dios, pero yo creo que a veces debemos hacer el esfuerzo de traer a alguien más, interesar a alguien más. Así como invitamos a una fiesta, ¿verdad? La mejor fiesta que puede ser de la Eucaristía, ¿no? Y yo no sé si les digo un caso, por decirles uno, yo tengo un gran amigo que le invitaba a la Legión, ¿no? Cuando estaba en Dorrego. Dice, no, hermano, yo no soy de esa Legión, para mí el póker, el truco, esa es mi Legión, me decía. Ah, qué bello. ¿Y cómo las cosas pueden cambiar tanto en el tiempo? Porque en mi viaje que hago de vuelta, me lo encuentro con una Biblia bajo un brazo predicando para los testigos de Jehová. Entonces, ¿quién me imagina yo que Luis iba a terminar? ¿Pero qué? Por la insistencia de esta gente. Pienso yo, claro, se casó con una chica, que era la segunda esposa. Hasta el final no sé si se casaron, pero bueno, tuvo 5 hijos y 5 hijas y ella estaban en Escocia. Pero cuando volví en el año 82, que fue mi primer viaje de retorno, que me tocó el tema de las Malvinas, y estaba entre los 2 países, fue bastante duro. Y Luis con la Biblia. Y eso fue una de las lecciones más grandes que yo tenía. Ahora que vengo, una de las hijas que me recibió muy bien y vive en la Valle, casada, me quedé unos días con ella hace 2 años, y vino la mamá del esposo de ella a visitarles. Y yo estaba ahí. Y como era una reunión familiar, yo pedí permiso para dejarle solo. Me dice la señora, no se vaya. ¿Y por qué no quería que yo me fuera? Porque me quería hablar de su fe. No desaprovechó eso. No había estado más que 5 o 10 minutos. No desaprovechan una oportunidad de hablar de su religión, que es la Iglesia Universal. Y yo conozco bastante del fundador de eso. Si ustedes supieran la riqueza que tiene ese hombre, mucho más que los príncipes de Arabia Saudita. Es algo impresionante. El tema del
y eso, ¿no? Con esto no quiero decir que mucha gente se ha convertido de corazón, yo no puedo juzgar eso, pero lo que quiero señalar es eso que ellos no pierden oportunidad de traer y convertir y traer gente, y por eso crecen. Y nosotros no la tenemos difícil, porque difícil fue para los primeros apóstoles y discípulos que terminaron siendo mártires, ¿verdad? Se salvó uno nomás, los demás todos murieron una muerte terrible. Y cuando llegó la fe acá a este continente, los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, los salesianos, y hay órdenes como los jesuitas que fueron expulsados de nuestros países y de otros países del mundo. ¿Por qué? Porque defendían a la gente nativa, hicieron un trabajo fabuloso de conversión, un trabajo social también, ¿verdad? Y mucha gente no les interesaba eso, que los querían para estarlos trabajando, ni siquiera se educaran, ¿verdad? Entonces, claro, ¿por qué digo esto? No era fácil, pero nosotros la tenemos mucho más fácil, en cierta manera. Claro, tenemos un enemigo muy grande que es el materialismo, ¿no? Y las obras del demonio. O sea, pero por otro lado tenemos los medios, que el celular, la televisión, qué sé yo cuántos medios tenemos para hacer llegar el mensaje de Dios, ¿verdad? Ahora, Legión de María nunca fue muy, ¿cómo diría?, en favor de anunciar o hacer conocer la Legión por la radio, por la televisión, aunque ahora se hace más, porque eso nos va a quitar las ganas de hacer el contacto personal, que es lo que quiere el fundador, el contacto de persona a persona. Es súper importante. Y ahí es donde podemos a veces tener dificultad. Y no debería ser, no tenemos por qué tener temor, porque estamos trabajando con la Virgen, con Jesús, y tenemos la reunión y claro, como te dice, nos fortalece. Si nos falta la reunión, nos falta algo. Y también si nos falta el contacto, el trabajo regional, nos falta. Y a veces recibimos más. Y yo le digo una cosa, Carlos, usted pregunta, el beneficio no es tanto que llevamos a los demás. Yo he recibido mucho más de lo que puede haber dado, porque me ha desarrollado como persona, ¿no? Y antes yo no hablaba, me cuesta y me costaba mucho más. Es la Legión que me sacó. Yo me acuerdo que yo iba a la escuela, la maestra escribía los deberes, borraba, y yo de miedo, de vergonzoso, de tímido, no pedía, por favor, no borre todavía, que no he terminado. Iba y le copiaba los deberes a mi compañero, y yo había estado en la clase. ¿Por qué? Por la vergüenza que tenía de hablar en público, o no pasar por el curso. Entonces, la Legión me sacó de eso. No sé si ustedes habrán experimentado algo así. Me sacó porque yo era realmente tímido. Pero cuando te ves en la necesidad y que se te presentó o te pusieron a cumplir con un trabajo, te salen las palabras del Espíritu Santo o algo por el estilo. No sé si ustedes lo han oído, pero es así. Es eso, ¿no? Que no es que no recibimos beneficios, recibimos mucho más, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo más que quiera decir? No, hermano, yo les digo que estamos aquí, no hay ninguna cara nueva, pero no importa. El intento está y sigamos insistiendo. Ahora, si quieren podar
el presidio de Castelmonte, fue muy prematuro, y formar parte, formar el presidio de acá con algunos miembros de allá. Eso podría ser una sugerencia. Y trabajar duro, seguir reclutando duro, ¿no? Muy bien. Y yo creo que si hacemos el reclutamiento después de misa, eso sería con los folletos que tenemos ahora, ¿verdad? Más los contactos que podemos hacer callejeros y haciendo conocer la religión. No importa que si el contactado no venga, pero a lo mejor alguien de la familia puede que se interese. Sí, hay que invitar. Es cierto, hay que salir, no queda otra. No, porque si no. Esa sería mi idea, ¿no? Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, hermano José, No, gracias a ustedes. por sus palabras. Pero estos últimos meses la religión se ha hecho